Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. ¿Esclavos del pecado? Vamos a responder esta pregunta con la palabra de Dios. Juan 8, 33 y 34. Dice la Escritura. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús lo ha aclarado aquí muy categóricamente. ¿Quién es esclavo del pecado? El que practica el pecado, el que no ha sido liberado del pecado. Por eso no hay liberación sin Él. Y Él es el que vino a salvarnos del pecado, según lo dice Mateo 1:21. Su nombre es Salvador del pecado. Y si no somos libres del pecado es porque no hemos aceptado a aquel que nos libera de ese pecado. Aquí entonces está diciendo: nosotros no somos esclavos de nadie. Aún eran esclavos del gobierno romano porque los judíos estaban sometidos al gobierno romano. Pero Jesús está hablando aquí espiritualmente. Estar sometido a la esclavitud del mal es esclavo del pecado o esclavo del enemigo de Dios. Y todo aquel que no ha recibido a Jesús es un esclavo del pecado. Por eso Jesús vino a salvarnos, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Cuando dice no se pierda, es porque todo aquel que ha recibido a Jesús está libre de la condenación del pecado. Pero quien no lo ha recibido ya está condenado. La palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 9 nos afirma y nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así lo expresa ya en San Juan capítulo 3. Nicodemo llegó a entenderlo cuando Jesús muere en la cruz. Pero todo aquel que es esclavo del pecado es porque ha rechazado a Jesús. Hoy nosotros los cristianos, al no rechazar a Jesús, podemos decir que hemos nacido de nuevo. Y quien ha nacido de nuevo no practica el pecado, porque tiene el poder de Dios que lo mantiene constantemente en él. Y aún ahora el Espíritu Santo, al guiarnos, nos convence de pecado, como dice San Juan capítulo 16, versículo 8. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres del pecado por la gracia y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.